Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta América. Hoy, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma y es nuestro tema del día. Asimismo, vamos a ver qué hacer si alguien tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Sabría usted cómo reaccionar? Empezamos el programa. Rápidamente nos vamos en directo hasta Piura porque allí se está celebrando esta campaña contra la anemia a nivel nacional. Julia Miranda nos trae todos los detalles. Hola Julia, muy buenos días, bienvenida a la Junta América. Hola Julia. ¿Cómo estás, Paola? Doctor Soto, sí, efectivamente nos encontramos en la Villa Heroica de Catacaos porque el día de hoy, con la visita de la ministra de Salud, Zulema Tomás, ha dado pues inicio al lanzamiento de esta campaña nacional y también aquí en la región de Piura de las visitas domiciliarias, esta lucha contra la anemia que se va a dar pues a los menores de 4 a 11 meses de edad para combatir la anemia infantil a través del consumo de gotas de hierro y jarabes. Este evento pues se realiza en toda la plaza de armas de Catacaos y han instalado aquí, como vemos, módulos para que las mamitas que vengan hasta el distrito de Catacaos puedan saber qué alimentos son justamente los que necesitan nuestros pequeñines para combatir pues esta anemia. Se ha escogido acá, Paola, doctor Soto, el distrito de Catacaos debido a que presenta un 27% en índices de anemia a comparación con otros distritos y por haber sido también afectado por el fenómeno del niño costero. La ministra nos ha dado pues una importante cifra con respecto pues al dinero que se ha transferido justamente para combatir esta problemática a nivel nacional, en donde se han transferido 50 millones de soles a todas las municipalidades para que puedan incluir a los actores sociales en las visitas domiciliarias. Acá también se da el tamizaje, el despistaje y el medicamento necesario para que las mamitas puedan estar orientadas. ¿En qué consiste esta campaña? Pues miembros del Ejército del Perú, como vamos a pedirle a mi compañero en cámaras, vamos a trasladarnos allá porque ellos, en compañía con el personal de salud debidamente capacitados, van a llegar casa por casa para explicar justamente estos alimentos que deben comer estos niños menores de 1 año. La región de Piura va a contar con 1.182 actores sociales y realizarán 2 acciones concretas: hacer el seguimiento a los niños de 4 y 5 meses para darles el medicamento de hierro y a los mayores de 11 meses para realizarle el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Además, pues esto también se va a promover la lactancia materna exclusiva, vacunación y la suplementación con todas las recomendaciones pues del Ministerio de Salud. Solo para terminar este despacho, Paola, doctor Soto, según la última encuesta demográfica y de salud familiar, la anemia en la región de Piura, solo el año 2018 se registran 44.2%. Es una cifra bastante importante y bastante preocupante, ¿no? Porque estamos hablando que según el padrón nominal, la meta de los niños a visitar menores de 1 año son 36.940, de los cuales 8.909 ya cuentan con las visitas domiciliarias, lo que equivale pues al 24% al avance del primer trimestre. Y con esta panorama, con estas asesoras en la salud que van a visitar la casa por casa, exhortamos pues a todas las mamis de toda la región de Piura, sobre todo del distrito de Catacaos, para que abran la puerta. Según lo que indicaba la ministra de Salud, hay algunas personas, mamitas, que no dejan ingresar, pero es muy importante, ¿no?, para poder combatir la anemia. Acá en Piura, recordemos, 44.2% es el porcentaje que tienen nuestros niños que padecen justamente de anemia. Así que, Paola, doctor Soto, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el distrito de Catacaos. Con ustedes, Estudio Central.
Perfecto, Julia, muchísimas gracias por este despacho. Ya lo saben, dejen entrar al personal de salud a sus viviendas siempre y cuando estén bien identificados. Claro, porque es importante combatir la anemia y estamos viendo pues que los niños se pueden beneficiar y esto es una campaña que sí funciona y que va muy bien. Y lo más importante es que le brindan la orientación necesaria, ¿no?, a los padres de familia que a veces desconocen y no saben cómo tratar o prevenir esta enfermedad. Claro, y lo otro que va a hacer es que le van a dar las herramientas necesarias. Le van a decir, como tú mencionas, le van a dar las gotas y qué alimentos deben de tener en la dieta diaria, es, ¿no? porque es algo sostenible para que la anemia no se presente en ninguna etapa de la vida. Ahí veíamos varios ejemplos, ¿no?, en esa mesa que nos había enseñado Julia, ¿no?, de diversos platos. Sí. Se veían ricos, La ¿no? Porque a veces sangrecita. cuando nos dicen sangrecita, hígado, etcétera, como que, Sí. ¿no? Sobre todo cuando somos niños, pero dependiendo de la presentación, yo he visto incluso que hacen postres, ¿no?, con sangrecita y ricos. Claro, de verdad. y tiene alto Recomendable. contenido en hierro, Ajá. es muy nutritivo, alimenta y pues combate la anemia comiendo rico y saludable. Por supuesto, muy bien. Entonces ya lo saben, continúa la campaña contra la anemia en distintos puntos del país. En este caso, ¿no?, ha estado la ministra de Salud, Zulema Tomás, en Catacaos, en Piura. Leslie, más temas que tenemos el día de hoy aquí en Junta Médica. Sí, hemos visto que están creando un dispositivo para poder determinar las bacterias en una infección en 30 minutos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hoy en día generalmente nos hacen una prueba, ¿no? Esta la llevan al laboratorio y después de unos días, ¿no?, recién sabemos qué es lo que tenemos, si es una infección, etcétera. Pero hasta entonces los médicos ya nos han recetado antibióticos. Se podría limitar el uso de los antibióticos. Claro, por ejemplo, cuando alguien viene con una infección urinaria, se sabe cuál es lo que más predomina de las infecciones, qué bacteria es, y uno le da el tratamiento empírico y posteriormente al tercer día, con el cultivo que sale, podemos determinar si el antibiótico es correcto o habría que cambiarlo. Con esta técnica podríamos, en vez de esperar 2-3 días, en media hora podríamos tener qué bacteria es y qué antibiótico le va a permitir curarse. Mucho más rápido. Mucho más de momento rápido. esto es un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos. No, bueno, habría que esperar cuando llegue aquí al Perú todavía. Sí, yo estaba leyendo la nota, pues y demora un poquito todavía en llegar a Perú, no te preocupes. Bueno, pero en cuanto llegue a nuestro país, aquí en Junta Médica se lo vamos a contar. Al toque No se nomás. preocupe. ¿Qué más cosas tenemos? El ébola. Sí, el ébola es una enfermedad que afortunadamente no está acá. Es una enfermedad, es un virus que inicialmente puede causar una especie de gripe, pero sin embargo esta gripe se va aumentando, causa problema renal, problema respiratorio, problema hepático y sangrados. Es una fiebre hemorrágica propia del África y que en el año 2014 hubieron pacientes en Estados Unidos, en España, en Italia, porque es. pues tenemos ahora lo que es la migración y los viajes entre tantos lugares por vía aérea. Entonces, esta enfermedad que no tiene una cura todavía, o sea, Tampoco tiene una vacuna. no hay ninguna Hay vacuna. que dejarlo claro. Sí. Hay una vacuna experimental. Así es. ¿A qué se refiere con eso? Que es una vacuna que se está colocando y que se está viendo cómo está funcionando realmente en el campo, en el área, porque no hay una prevención eficaz al momento. Pero ¿cuál es el problema? Porque en realidad hay un gran rebrote de ébola en el Congo. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con las personas que viven allí? ¿No quieren colocarse esa vacuna que todavía es experimental? Lo que pasa también es que es una zona que está en guerra, es una zona que tiene pues lugares en los cuales las personas no pueden ir porque comienza la batalla campal. Incluso ha muerto un médico, ¿no?, que fue pues de la OMS a esta zona. Y además, aparte de todo esto, hay ciertas costumbres en estos países que cuando alguien se muere, por ejemplo, besan a los muertos, lo bañan a los muertos y el ébola está en todas las secreciones. Entonces puede estar en el sudor, todo. Por más de que la persona ya ha fallecido, Sí. puede seguir transmitiendo el virus. Claro, porque una de las formas más fáciles de transmitir es, por ejemplo, si yo veo un animal muerto y está con el virus y lo agarro, ya me contaminé. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es demasiado contagiosa y que bueno, desafortunadamente este brote permite pues que se siga diseminando por todo el contexto que hay en ese país. Y como dice Leslie, ¿no?, sobre todo estas costumbres, ¿no?, Sí. que se realizan, ¿no?, en esa zona del mundo, no ayuda tampoco. Para nada, justo en el 2014 cuando hubo puesto el brote fue justamente una de las cosas que se comenzó a ver, costumbres que una población tiene, pero desafortunadamente ante ciertas enfermedades esto pues es una forma de prevenir. ¿no? Lo cierto No cuando se ser- habla de ébola, ¿no?, y es pánico a nivel Sí. mundial, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando lanzan este tipo de avisos, todo el mundo entra en pánico realmente.
en los hospitales incluso hay personal básicamente administrativo que alguien le dice, ha venido un ébola, totalmente hay un caos. Sin embargo, cuando existen este tipo de alertas, el ministerio crea ciertos lugares de atención para este tipo de pacientes. O sea, estamos preparados para eso, pero afortunadamente no hay. Yo me acuerdo que hubo un caso, ¿no?, de una mujer española, ¿no?, que tenía el virus, incluso tuvieron que sacrificar a su mascota, a su perrito, y al final creo que el perro ni siquiera tenía la enfermedad. Sí, lo que pasa es que también hay enfermedades como esta que están en plena investigación. A veces pues el desconocimiento puede llevar a ese tipo de cosas. Muy bien. A ver, tenemos nuestro tema del día, que es el asma. Van a conocer ustedes, ¿no?, a nuestro doctor. A ver si le ponchamos al doctor, porque se los voy a presentar. Es el doctor Rubén Guamán, neumólogo del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Con el doctor vamos a conversar sobre el asma, ¿no?, una enfermedad muy conocida. Muy frecuente. ¿No? ¿Tú dirías que es sobrediagnosticada? Sí, porque ahora vamos a ver pues que hay una edad para decir cuándo es asma realmente, y vamos a ver acá algunos mitos, porque la gente no sabe que cuando uno tiene asma hay un cierre del bronquio y hay que abrirlo. El inhalador no te hace dependiente. Y además también hay una serie de síntomas que pueden parecer asma y resulta que no lo son. Que no lo son. Muy Eso bien. veremos ahora. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos aquí en Junta Médica. Junta Médica, @Junta Médica, o si no, al Twitter, o si no, pueden llamar al 619-0747. Aprovechen que están los médicos aquí hasta las 10 de la mañana. A ver, ¿qué es el asma? Es una afección crónica que se caracteriza por la recurrente falta de aire. Los síntomas pueden ser leves o muy graves. Ya les había presentado a nuestro médico, el neumólogo, el doctor Rubén Guamán, con quien vamos a conversar y a aprender un poco más sobre el asma. Doctor, ¿podríamos decir que el asma es una enfermedad de esta temporada que ya empieza el invierno? La mayoría de veces, porque hay pacientes que tienen asma que sí están todo el año con molestias. Pero generalmente el asma se despierta o se exacerba o aumenta los síntomas en esta época, que es el cambio de clima, aumenta la humedad y en invierno claramente se declaran los síntomas. ¿El asma es una afección que puede aparecer a cualquier edad? No es frecuente, pero sí, puede aparecer a cualquier edad. No es lo frecuente, suele ser a nivel de la primera edad, pero puede aparecer a cualquier edad, en algunos casos nada más. Y cuando ya aparece en la edad adulta, ¿a qué se podría deber? Generalmente son factores exógenos, las personas que trabajan con mucho aire acondicionado o trabajan en lugares que pueden contaminar o pueden despertar algún tipo de alergias. De todas maneras, cuando aparecen adultos hay que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que pensar en otras enfermedades además como fibrosis pulmonar, enfermedades por cigarrillo o muchas veces hasta cáncer, que también produce tos o puede producir sibilancias. ¿Usted considera que el asma es una enfermedad que está sobrediagnosticada? Sí, muchas veces. En algunos lugares le dicen asma cualquier cosa y en otros lados también no le dicen asma cuando es asma. En realidad el diagnóstico del asma es un diagnóstico de seguimiento. O sea, uno por primera vez no puede decir a un paciente que tiene asma. La mayoría de veces casi nunca. Pero cuando ya tiene una historia clínica de sibilancias recurrentes, si le sirve el pecho siempre, ya tiene cuadros en las emergencias por lo mismo, podríamos decir que sí, que en la primera visita podríamos diagnosticar un asma. Sí, porque a veces lo que dicen es que tienen bronquitis o bronquios. ¿Usted sufre de asma? No, doctor, yo sufro de bronquios. ¿Y usa inhalador? Sí. No, lo que pasa es pues que cuando el asma se presenta, lo que va a ocurrir es que se cierra el bronquio y se inflama. Entonces el aire, cuando uno lo respira, lo jala con fuerza y lo bota tranquilamente. En el asma lo que va a pasar es que jalo el aire y a la hora que boto menos aire. Entonces lo que va a pasar es que la gente con asma va a estar tosiendo de esa manera y lo que dice normalmente es: tengo tos seca, deme un jarabe para poder expectorar. Y lo que estamos teniendo acá pues es un asma que con el jarabe no va a mejorar. Sí, en realidad el jarabe muchas veces enmascaran los síntomas, porque en realidad no necesitan un antitusígeno, necesitan algo que le dilate el bronquio para que pueda respirar mejor. O sea, los enmascaran momentáneamente esos síntomas, ¿no? A ver, tenemos el dato 2. Para algunas personas el asma es una molestia menor, para otras puede producir ataques que ponen en riesgo su vida. Sí. Generalmente lo que vemos en las películas, ¿no?, que la persona se está ahogando y tiene que utilizar el inhalador. Sí, en realidad esa clase de pacientes asmáticos son pacientes de larga data con asma. Pero hay pacientes que tienen tos recurrente, tienen una garraspera recurrente, tienen molestias cuando toman bebidas heladas o cuando están con aire acondicionado. Y esos son síntomas pequeños que pueden sumar todos a un diagnóstico de asma.
Y es ahí cuando el paciente no está diagnosticado bien, porque va de médico en médico, le dice que es bronquitis, que es alergia, que es una alergia estacional, y en realidad todos los síntomas hacen sumar para un diagnóstico de asma. ¿Alguien que tiene, por ejemplo, eczemas podría desarrollar asma? Está relacionado, sí, Ajá. está relacionado, pero no directamente, o sea, no todo el que tenga eczemas va a ser asma, pero Claro. está relacionado de cierta manera. A ver, vamos a ver el cuadro de los síntomas del asma. Tenemos tos constante o intermitente, sibilancia, silbido al respirar, dificultad para respirar o falta de aliento, presión o dolor en el pecho, fatiga, tos nocturna, respiración ruidosa. Lo que habíamos estado leyendo es que estos síntomas se parecen a otros, como por ejemplo una rinitis, ¿no? Bronquitis, como decía el doctor Soto, y por eso a veces no se diagnostica bien. Sí, la verdad que los síntomas son muy parecidos en muchas otras enfermedades, incluso como les dije hace un momento, en cáncer. O sea, el cáncer también puede simular un asma, puede silbar, puede tener tos, puede tener fatiga y uno cree que es asma. Entonces, el diagnóstico de asma es un diagnóstico que se tiene que hacer basado en varias cosas, ¿no? Si uno no tiene el antecedente o los síntomas claros, es mejor ver una placa radiográfica, muchas veces una tomografía de pulmones, y finalmente puede hacer una espirometría, que es una prueba de función pulmonar para ver si hay obstrucción bronquial. Ahora, hay factores externos, como por ejemplo la contaminación. ¿Tiene algo que ver con la aparición del asma? Sí, tiene mucho que ver. La contaminación, la polución, la exposición a humos, la exposición a solventes químicos, la exposición en algunos Cocinar trabajos. con leña. Sí, también Ajá. puede exacerbar el asma. En pacientes que tienen ya la base genética, porque casi siempre hay una base genética, la exposición a alguna aspiración de productos puede despertar el asma. Y podría empeorar el cuadro. Así es. Sí, feo. Desde el Facebook nos escribe Rafael Benavides. Dice, los que vivimos cerca al mar, ¿estamos más expuestos a sufrir de asma? ¿Es esto cierto o, como ¿O mencionas, es un mito? un mito? El tema de la humedad. La humedad aumenta mucho a nivel del mar, aumenta mucho cuando uno está cerca al mar. Las partículas que están suspendidas en el aire vienen con un grado de mayor porcentaje en este lugar. Entonces sí se ve que los que están cerca al mar tienen mayores síntomas, sobre todo síntomas. Ahora, no todo el que está en el mar hace asma, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo debe ser la vida de una persona asmática? Porque años atrás se decía, por ejemplo, que un niño con asma no podía hacer ejercicio, que tenía miedo de que haga un poco de deporte. Sí, es que antes no habían tratamientos claros para los niños ni para los adultos. Hoy en día un niño que tiene asma y está en tratamiento puede hacer cualquier deporte, puede hacer cualquier actividad. Puede ser una vida completamente normal. Normal. Yo tengo pacientes que son deportistas calificados, tengo futbolistas, tengo niños que hacen natación en competencia y no tienen ningún problema en usar un tratamiento para el asma y con ello pueden hacer sus actividades normales. El asma no tiene cura. El asma no tiene cura, es verdad, pero cuando un asma está bien tratada es como una persona normal. Leslie. Vamos a aprovechar otra pregunta, mira, del Facebook. Carlos Rodríguez nos dice, mi hijo de 5 años sufre de asma y tiene tos seca. ¿Cómo puedo ayudarlo? Esta tos seca es que no está bien manejado. Sí, el niño, justamente las visitas mensuales a un niño con asma no es solo para ver y darle un tratamiento igual todo el año. La visita mensual es para evaluar si el tratamiento está bien o no, si las dosis son adecuadas, los medicamentos, y si no, hay que aumentar, hay que asociar o hay que cambiar los medicamentos. Entonces, si el niño con asma tiene tos, es que no está bien controlado. Tiene que reevaluarse para controlarlo mejor. A ver si entiendo. Una persona o un niño diagnosticado con asma tiene que ir a sus controles todos los meses. Si él usa un tratamiento regular para controlar asma, sí tiene que ir todos los meses. No es que le den el tratamiento y ya No. a ver cómo Porque- mejora, va después de 6 meses. No, no es así, ¿sabes por qué? Porque nuestras estaciones son bastante determinadas, ¿no? Verano es con bastante calor, el asma se duerme bastante, y en invierno no, el invierno es al revés. El asma se despierta, hay síntomas, entonces en invierno y verano no puede ser el mismo tratamiento, no puede ser las mismas dosis de medicamentos, varían mucho de otros, y es más, tengo muchos pacientes que en verano no reciben tratamiento. La mayoría de pacientes empiezan a acudir en estos meses, abril, mayo y junio. Y se les puede dejar tratamiento en algún momento si el médico lo considera necesario a partir de diciembre. ¿Y usted como médico considera que sí cumplen en acudir a las visitas? Un 90% de los pacientes que son crónicos siempre van por sus medicamentos. Y hay un 10% reacios en que las mamás no quieren aceptar que tiene asma, no quieren darle los medicamentos. Y acá tiene que ver mucho la cuestión del inhalador, ¿no? El inhalador es la mejor vía de administración para tratar el asma.
¿Por qué? Porque entra por vía inhalatoria y actúa a nivel bronquial. Y hay personas que creen que el inhalador es malo, que hace daño, que engorda, que disminuye el crecimiento. Entonces hay un montón de mitos que hoy en día ya no son ciertos. Los inhaladores son bastante seguros. Los inhaladores de ahora, sobre todo, son medicamentos seguros con partículas bastante estudiadas y bastante seguras. Entonces, el uso de inhaladores no es malo para el asma, es el mejor tratamiento para el asma. ¿Qué le dirías a una persona que quiere tomar en vez de inhalador pastillas, tipo salbutamol en pastillas? El salbutamol en pastilla en jarabes ya no se usa hace mucho tiempo, porque más o menos incrementan en 100 veces, es como echar 100 disparos de salbutamol en una cucharita de jarabe. Entonces es darle la mitad de toda una dosis de un inhalador en una sola dosis de medicamento en una cucharita. Entonces salbutamol en inhalador y salbutamol en jarabe no usamos. Para nada, y tiene una taquicardia tremenda también. Taquicardia, temblor de manos, insomnio, nerviosismo, algunos llegan al pánico, por eso es que no se usa. Tiene muchos efectos secundarios. Sí, por eso el salbutamol solo se usa en el inhalador en momentos necesarios y estrictamente necesarios cuando hay crisis o cuando hay exacerbaciones. A ver, vamos con este enunciado. Aunque el asma puede aparecer a cualquier edad, es más común que debute en la infancia asociado a un componente alérgico. Sí, es verdad. Normalmente el asma nosotros lo vemos en la niñez con pacientes que inician con rinitis, inician con tos al correr, tos al reír, tos al llorar, los bebés. Y se puede diagnosticar asma desde pequeños, haciendo diagnóstico diferencial de los pequeños y algunas otras enfermedades genéticas. Leslie. Sí, muchas personas piensan que el asma aparece de la nada, pero básicamente hay un detonador, un gatillo. ¿Qué desencadena el asma? Generalmente, además del componente genético. El componente genético es muy importante, claro, primero, para empezar. Y el gatillo puede ser algunos síntomas, algunas cuestiones que exacerban el asma o lo despiertan. Aire acondicionado es muy frecuente en nuestro medio hoy en día en las personas que trabajan con aire acondicionado. Exposiciones a pinturas o a solventes, los olores fuertes también se puede ver. Medicamentos, algunos medicamentos pueden desencadenar el asma, como los medicamentos llamados AINES o que son para el dolor. Bueno, hay niños que nunca han tenido nada, le dan medicamentos y puede despertar el asma. Generalmente eso son la mayoría de cosas, pero la exposición a cuestiones respiradas es lo que normalmente exacerba el asma. Y lo que la paciente debe saber es qué cosa lo desencadena. Yo he tenido pacientes que han llegado a la emergencia con asma casi fatal. Pacientes que están tranquilas, respiraron un perfume y ¡pac!, se les cerró el bronquio y llegó casi en paro y llegaron al hospital. Sí, es verdad. Entonces, por eso los pacientes que tienen estos tipos de problemas ya deben de saber qué cosas les hacen mal, porque incluso hay alimentos, hay camarones, hay mariscos que también producen broncoespasmo y pueden ocasionar un asma severa. Lo cierto es que cuando hablamos de asma, como que no es una enfermedad que la consideremos como letal, pero sí puede llegar a ser peligrosa. Sí. No, sí. El asma es una enfermedad que puede ser grave en algunas personas. Por ejemplo, yo tengo personas que tienen asma y que en un momento pintaron su casa y eso pararon en emergencia, muy mal. Sí, se cerró todo. O sea, ahí ni siquiera ni con inhalador. No, porque necesitan otros medicamentos ya extras, porque ellos saben usar su inhalador. A pesar de que usan inhalador, tienen que ir a la emergencia para aplicar otros medicamentos. Inicialmente que se use el corticoide endovenoso para normalmente abrir un poco los bronquios. Si no funciona eso, hay que usar algunos otros medicamentos más. Claro, y ahí el tiempo supongo es crucial, ¿no? Así, el tiempo que llegan a emergencia, de emergencia. Tenemos otra consulta, doctor Mariana Vergara. Mi mamá tiene 56 años y le han detectado bronquiectasia. ¿Cómo podría evitar que le dé asma? La bronquiectasia es una enfermedad que generalmente se debe y que es secundaria a infecciones respiratorias y en nuestro medio como el Perú son secundarias a tuberculosis la mayoría de veces. Entonces un paciente que tiene bronquiectasias ya no va a ser asma, o sea, porque la bronquiectasia es una enfermedad que destruye un poco el tejido pulmonar y los bronquios. Entonces una cosa nada tiene que ver con otra. Ahora, si hay pacientes que tienen asma, que puede ser bronquiectasias. Así, al revés sí. Sí, al revés sí puede ser. Muy bien, a ver, ¿hay más consultas? O después de la pausa ya venimos con las siguientes. A ver, más cosas. Algunos desencadenantes, como ya lo indicaba el doctor. Partículas en el aire, actividad física intensa. ¿Esto lo consideraría como un desencadenante, la actividad física intensa? Sí, hay pacientes que cuando hacen actividad física, incluso ni siquiera intensa, pueden tener síntomas de asma. Claro, la idea es individualizarlo. Cada uno va a tener diferentes desencadenantes. A ver, sustancias químicas irritantes, ¿no? Como por ejemplo decía el doctor, pinturas, ser expuestos a pinturas, ¿no? Algunos químicos. Sí. Infecciones respiratorias, resfríos también. Pero hay más. A ver, Leslie. El estrés también puede ser un desencadenante del asma, emociones fuertes. La enfermedad por reflujo gastroesofágico bastante frecuente, aunque uno no lo crea, ¿Y por qué? porque aparentemente sube el ácido clorhídrico y todo y se va hacia el pulmón y eso lo cierra. Entonces puede ser también otro tipo de asma.
pero ahí justamente mucha gente no lo identifica. No lo asocia. No lo asocia. Y se ve recién cuando el asma no remite con tratamiento, uno recién a veces piensa en reflujo, porque no se controla con los medicamentos. Claro, y ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, pues que también hacen broncoespasmo, Así no lo es. pueden cerrar. ¿No? Muy bien. Perfecto. Hacemos nuestra segunda pausa aquí en Junta Médica. Al volver, Leslie, viene el Vamos a personal del SAMU. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy al volver? Vamos a aprender cómo reaccionar ante un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio O un infarto. o un también. infarto que lo llevó a que el corazón deje de latir. Vamos a aprender a hacer un RCP. Ya regresamos aquí en Junta Médica. Vamos con nuestro bloque de emergencias médicas. Ya se encuentra con nosotros el doctor Carlos Malpica del SAMU y también Cristian, ¿no? Con quienes vamos a aprender a hacer un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Buenos días. Sí, bueno, la máxima de las emergencias o la madre de las emergencias es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Todos, independientemente de la causa, al final vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio. El tema es qué hacer. La mayor supervivencia se logra si es que la comunidad está entrenada y puede tener una capacidad de respuesta, ¿no? O sea, cuando el paro es presencial y la primera persona que ve el evento actúa, la tasa de supervivencia se incrementa muchísimo. Entonces, necesitamos entrenar a la comunidad. Lo que vamos a ver ahora, doctor, es lo que no debemos hacer. O las equivocaciones más frecuentes, Ajá. ¿no? Entonces, lo primero es que asumimos que la escena de por sí es insegura. Entonces, debemos acercarnos y verificar. Se hace lo que se llama un relojeo. O sea, se ve el entorno, cables, clavos, combustible, humo. Y si la escena es segura, recién uno se puede aproximar, tratando de preservar la integridad de quien ayuda. A ver, para que quede claro, lo que está haciendo Cristian es lo que sí debemos hacer. Sí, Ya, ahí sí. ya, para no confundir. Lo que pasa es que la parte que no es no hacerlo. Ya, ok. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el entorno. Así es, la escena que la escena segura. Muy bien. Lo segundo es aproximarnos a la víctima y hacer una verificación si está consciente o no. Entonces, Lo movemos. 2 sacudidas, Ajá. señor, señora, señora. Si no responde, asumimos que está inconsciente. Acá hay un detalle importante. La manera correcta es tener las 2 rodillas en el piso. Lo que usualmente hacemos, o cuando vemos videos de cómo actúa la gente, lo hace con una rodilla o lo hace con las piernas levantadas, o sea, solamente agacha el torso. Y eso nos quita estabilidad y además que es inseguro hacerlo. Entonces, verificamos las 2 rodillas al piso, hacemos la verificación que ya se hizo del estado de conciencia, el paciente no responde y la tercera equivocación es que nunca activamos el sistema de emergencia o demoramos en activarlo. Entonces, inmediatamente yo determino que tengo una persona que está inconsciente, independientemente sea la causa, Llamamos. lo que tengo que saber es que solo no la voy a poder manejar. Entonces, allí lo que hacemos es activamos el CEN. ¿Qué es el CEN? El Servicio de Emergencias Médicos. En este caso, el 106. Este año, la meta en el SAMU es tratar de implementar todas las regiones a nivel nacional con el SAMU, hacer un número nacional. Entonces, pasamos ahora a la activación. Entonces se pide central de emergencias, sí, mi nombre es fulano de tal, soy Carlos Malpica, estoy llamando porque necesito una ambulancia. Tengo una persona que está inconsciente y lo que hay que saber es el número de contacto, por si acaso se corte la comunicación, y luego dar la dirección y, si es posible, un derrotero, o sea, una referencia, una avenida principal que cuadra para poder facilitar la respuesta del servicio de emergencia. Tenemos la unidad disponible, estamos enviándole la unidad. Y en ese momento vamos ahora a verificar lo que sería si el paciente respira o no respira. Entonces, para eso primero abrimos la cabeza, la vía aérea, abrimos la vía aérea, tiramos un poco hacia atrás y vamos a hacer una maniobra que se llama ver, escuchar, sentir. Veo el tórax, siento si sale o no sale aire y escucho si se moviliza aire o no. 5 segundos, no respira. Ok. Lo que continuaría, a continuación sería verificar el pulso. Pero el pulso a veces es complicado porque generalmente el pulso es recomendado para personal de salud.
porque tiene su complicación más en una persona que está inestable o posiblemente esté en paro. Entonces, para comunidad, lo recomendable es verificar 3 cosas. Paciente tose, paciente se mueve, paciente respira. O sea, no tose, no se mueve, no respira. Tenemos que asumir que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. En adultos tenemos que privilegiar, porque la causa en adultos del paro generalmente es cardíaca, el corazón. Entonces vamos a empezar con compresiones. Ubicamos el esternón y en el punto medio del esternón, que incluso tenemos allí una especie de hundimiento, colocamos solamente el talón de la mano. Esto no es fuerza, esto es el peso. Por eso es importante que el paciente o la víctima esté acomodada, ubicada, debajo de la cintura del rescatador. Si está muy alto, tendríamos que usar los brazos flexionados, y los brazos flexionados van a hacer unas compresiones ineficientes. Entonces tenemos una mano, el talón de la mano, y la otra mano va encima. Y lo que vamos a hacer son compresiones. ¿Cuánto hay que comprimir? De unos 5 a 6 centímetros. Okay. Y, ¿cuántas veces es la palabra? Normalmente lo que se espera, hablamos ahora desde el 2015 de las compresiones de calidad o reanimación de calidad. La velocidad es de 100 a 120 veces en un minuto, o sea, una compresión cada 2 segundos. Lo segundo importante es que se ha hecho estudios por qué la gente normalmente no hace RCP. O sea, no es que no quiera hacer RCP, sino que el hacer el boca a boca sin un elemento de barrera, a la mayoría le genera un poco de repulsión, porque de todas maneras hay temores a enfermedades. Claro. Y lo que se ha aceptado es que en los primeros 9 minutos es posible hacer solamente compresiones. Entonces, si no tenemos elemento de barrera para protegernos del boca a boca, lo que se puede hacer, es validado, es hacer solamente compresiones. ¿Cuánto tiempo? Hasta 9 minutos. Si en 9 minutos no hemos tenido ayuda, entonces deberíamos empezar a hacer las ventilaciones. Hay mecanismos por los cuales cuando solamente hacemos compresiones, igual sigue circulando un oxígeno remanente en todo el sistema. Recordemos que las compresiones y las ventilaciones lo que hace es mantiene el flujo sanguíneo en un paciente que está en paro, pero en sí no va a resolver el tema de fondo. Así es. El tema de fondo, para ello necesitamos un desfibrilador automático externo. Hay que aplicar una terapia eléctrica para resolver el tema de la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio de manera súbita. Ahora, yo me voy a salir aquí un poquito de la pauta porque Cristian nos está enseñando, pero yo me voy a arrodillar para hacerlo yo, a ver si lo estoy haciendo correctamente. ¿Me prestas tu rodilla? No, así nomás. A ver. Lo primero es ubicar el borde, el medio del esternón. Exacto. Y por lo que vi que hacía Cristian, el talón de la mano. Lo hacía con esta parte, ¿verdad? Sí, una mano. Una mano. Los dedos de referencia estirados. Estos estirados. Así es. Y la otra mano por encima. Así, ok. ¿Por qué los dedos estirados? Si ponemos toda la mano, vamos a distribuir la fuerza y esa es una causa frecuente por la cual se rompen costillas de manera accidental. Okay. Entonces, todo el peso debe estar sobre el esternón. Por eso, estirados. los brazos estirados y tienen que estar a la línea media, O sea, sobre el eje medio del paciente, un poco más adelante. acá. Los hombros Allá. hacia Ahí. adelante, Ok, exactamente. para ejercerla. Y allí Ajá. lo que hay que hacer es con tu peso, Ahí. eso. Ajá. Y Sin lo importante es el acompañamiento en el momento que uno suelta. Ajá. O sea, no es que uno golpea y Claro. saca, no, tiene que acompañar la expansión. Así es. Ahí. Vamos un poco más rápido, Ajá. un poquito más lento. Ahí. Esa sería la... Sí. Ajá. Pues cansa. Claro, por eso es de que cuando hablamos de RCP de calidad, lo que hay que tener es un equipo. Claro. Uno solo. 9 minutos. Así es. Uno solo recomendaría. al segundo Ajá. minuto o tercer minuto ya está cansado y pierde Claro. efectividad. Entonces hay que empezar a rotar gente que sepa hacer compresiones para poder mantener un mínimo de flujo. Ahora, aquí estamos hablando de una persona adulta. Y si Sí. es, por ejemplo, un niño En caso o de un adulto niños, mayor. Claro, en el adulto mayor generalmente A ver, me voy a el tórax levantar. es un poco más rígido y hay que hacerlo con cuidado porque si no podemos romper costillas con facilidad. Entonces allí con más razón tenerlo sobre el talón de la mano. En el caso de niños tiene que haber una proporcionalidad. Si es un niño pequeño, digamos de 8 años, 10 años, generalmente con una sola mano es posible hacer las compresiones. Y en el caso de lactantes, que son bebés de menos de un año,
sí tiene que ser solamente con 2 dedos, porque si no sería traumática la reanimación, ¿no? Perfecto, solo así en el caso de que sea un bebé, ¿no? Con 2 deditos, Ajá. cuando es un bebé, Sería sobre el brazo. suficiente. Sobre el brazo. Sobre el brazo, Ajá. o sobre una superficie dura como una mesa. En el caso del niño, con una mano es suficiente, ¿no? Muy bien, vamos a ver en nuestra mesa de la Junta Médica. El doctor Soto creo que quería hacer una consulta, creo. Sí, cuando está el paciente ahí, le buscan el pulso en un momento. Claro, hacemos... Sí. Aseguramos la escena, nos aproximamos a la víctima, verificamos el estado de conciencia, no responde, pedimos ayuda, allí abrimos la vía aérea, verificamos si respira y viene la verificación del pulso. Pero el pulso es un poco complicado hallarlo a veces. Entonces la recomendación para la comunidad es 3 preguntas. Tose, respira, se mueve. No tose, no respira, no se mueve, equivale a que está en paro cardiorrespiratorio. ¿Algo más? Doctor, ¿usted? Sí, me parece muy bueno. Suficiente, doctor. Sí, claro, porque Es de pocas palabras. Es básico porque la idea es que mientras uno está haciendo todo el RCP, vayan llamando para que venga la ayuda. Claro. Claro, la ayuda, apenas uno terminamos que está inconsciente, tenemos que pedir ayuda, porque a veces pasan los minutos y nadie pide ayuda. Entonces hay que confirmar que alguien pidió el número de emergencia, el 106, que está pidiendo ambulancia. Entonces, en vez de estar filmando y estar con el celular, estén llamando por teléfono. Lo que pasa es que perdemos tiempo y pasaron 5 minutos y son 5 minutos valiosos. Así es verdad, es verdad. Así que nada, hay que tomarnos en serio cuando ocurren estos casos, ya lo saben, llamar al 106. Las indicaciones básicas era indicar el número, ¿no?, para la llamada de retorno en caso de que se corte, ¿no?, la llamada, la comunicación. Indicar también la dirección, si es que la sabemos, ¿no?, y alguna referencia para que ustedes puedan identificar la zona más rápido. Decimos calle 1 y calle 1 en Lima hay varias Pero calles. pues 1. 200.000. Exactamente. Entonces siempre, a veces uno puede estar de visita y tiene que saber dónde está. Entonces, si no, antes de llamar, preguntar inmediatamente dónde estamos, cuál es la referencia. Y eso facilita mucho la llegada de cualquier vehículo de emergencia, ¿no? Por supuesto, muy bien, ya lo saben. Y si están ustedes en el tráfico, dejen pasar a los vehículos del SAMU, las ambulancias, ¿no? A veces no los dejan pasar. Es complicado el tráfico. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Malpica. Cristian, mil gracias nuevamente. Luego me dejas tus rodilleras para seguir practicando. Muy bien, nos vamos a la pausa. Envíenos sus consultas que ya venimos con lo último del programa. Consultas que nos han llegado. A ver, del Facebook, doctor Guamán, atento. Agnes Rojas García, mi niño tiene 4 años y en esta temporada de invierno sufre mucho de infecciones a la garganta. ¿Puede eso desencadenar en asma? No necesariamente, o sea, un paciente puede tener amigdalitis crónica, amigdalitis recurrente y no ser asma. Pero el hecho de que tenga varias afecciones respiratorias frecuentes nos obliga a descartar asma de todas maneras. Sí, sería bueno que exista un neumólogo para poder evaluarlo. Ahora, ¿es normal que un niño de 4 años tenga tantas infecciones? Bueno, se supone que al año un niño hace más o menos 6 episodios respiratorios. Entonces, podría estar dentro del rango, pero aún así no es normal. Sería bueno que lo evalúe si son muchas afecciones, porque a veces vienen 1 o 2 veces al mes. Vamos con la siguiente consulta, Leslie. Segundo Vergara, desde el Facebook, nos dice, ¿cuál es el profesional más indicado para tratar el asma en los niños? ¿El pediatra o el neumólogo pediatra? Eso depende, ¿no? Si el profesional está entrenado en clasificar, en tratar, lo puede hacer hasta un médico general. Sí. En eso no hay ningún problema. Pero cuando el asma es de difícil manejo, es mejor referirlo al neumólogo para poderlo tratar. Muy bien. A ver, vamos con más consultas. Seguimos con el Facebook. Angie Amaya. Tengo un niño de 6 años que sufre de broncoespasmo, rinitis y faringitis. ¿Esto podría convertirse en asma? Nunca lo he nebulizado, pero sí usa inhalador. El hecho de haber tenido varios broncoespasmos, el hecho de haber usado inhaladores varias veces, y si uno lo examina al niño y está silbando, eso es asma. Claro. Lo más frecuente, lo más indicado sería que la señora vaya a un neumólogo, porque lo más probable es que esto sea asma. Y la señora puede preguntarse, si voy a un neumólogo, ¿qué pruebas le van a hacer a mi hijo? En un niño de 6 años se podría hacer una espirometría para estadificar el asma. No para ¿Espirometría diagnosticar. es la prueba Es de una esputo? prueba, no, para soplar, es una prueba de función pulmonar que se hace y se ve si hay obstrucción bronquial.
se hace en pacientes, sí, pero a partir de los 6 años en adelante. Y es un poco complicado en los niños pequeños, pero se puede hacer. Muy bien. A ver, más cosas. Leslie. Sí, esta pregunta me parece muy interesante. Mira, Liliana Gutiérrez del Facebook nos dice, algunos médicos me dijeron que las pastillas de prednisona son muy dañinas. Otros médicos, sin embargo, me la recetan para mi hijo de 7 años. ¿Qué puedo hacer? Muy importante porque la gente abusa del corticoide. El corticoide es muy bueno, pero prescrito por el profesional. Doctor, cuéntenos. Bueno, sí, la prednisona es el medicamento de primera línea en el asma aguda. O sea, si un niño con asma aguda viene mal a un consultorio de una emergencia, hay que darle un corticoide. Dentro de ellos el más usado es la prednisona vía oral, en jarabe, en niños, y es muy, pero muy beneficioso y se usa junto al inhalador. Entonces no puede hacer daño porque le va a aliviar. Ahora, si la mamá ve que le hace bien y lo usa todos los meses o lo usa cada 15 días, eso es malo. Eso ocurre muchas veces. Mucha gente que tiene asma bronquial no va al médico, no va al neumólogo ni al médico general. Entonces se va automedicando y al final lo que hace pues es un Cushing. Se comienzan a inflar los pacientes que justamente... El síndrome de Cushing. Claro, es una consecuencia de usar los corticoides, mal uso de corticoides. El corticoide tiene un tiempo para la parte aguda. Posteriormente se le va a dar pues, el corticoide inhalador para la parte crónica. Sin embargo, el corticoide es bueno, bien indicado para la parte aguda. El abuso es lo que es malo. Muy bien, vamos con otra consulta. Rubit Misaico, ¿los tratamientos en verano e invierno son los mismos? Lo que estaba contando justo, ¿no? Varían. No son los mismos. En verano, el asmático severo, el asmático que tiene síntomas todo el año y anda medio mal todo el año, suelen bajar a la mitad los inhaladores. Y en invierno suelen duplicar las dosis. Ahora, hay niños, como les repetí antes, y hay adultos que en verano no usan ningún tratamiento y suelen usarlo solo en invierno. Entonces, no es igual el tratamiento en verano o en invierno. Varía, eso que quede claro. A ver, más consultas, Leslie. Isaías Desde García. Facebook nos dice Isaías García, se dice que los niños que tienen asma pueden dejar de tenerla en la pubertad, entre los 12 y 13 años. ¿Esto es un mito o realidad? En realidad sí se ve que los niños cuando las hormonas cambian, el cuerpo cambia, los bronquios crecen, puede ser que el asma se duerma nada más. Que duerma, no que se cure. El asma no se cura. Ya. Que se duerma, que no tenga episodios de asma aguda hasta dentro de algunos años de adulto o nunca más, pero puede ser. Entonces, digamos, este asma puede permanecer dormido años Por supuesto hasta que sí. algo lo reactive de nuevo. Por supuesto que sí, hay gente que tiene solo de niños y llegan a los 50 años con episodios de asma. Puede haber. Interesante. Y vamos ya con la última consulta. A ver, ¿tenemos la última? No, sí. Hasta que nos llegue todavía. Son las 9:51, así que todavía pueden seguir escribiendo. Hasta las 10 de la mañana ya saben que el doctor aquí, Guamán, está abierto a responder todas. Sí, había mucha gente que antes se curaba el asma yendo a la sierra. Sí, incluso... ¿Por qué pasa esto? Es que en la sierra el clima es muy seco. La humedad en nuestro medio de Lima y la polución es menor. Y la contaminación es mucho mayor acá en Lima. Entonces, en la provincia no se le ocurre eso. Y mucha gente que está en provincias, sobre todo en Arequipa, en Puno, suelen no desarrollar asma o suele apagarse el asma. Pero vienen otras a Lima y de nuevo. Entonces, algunas personas me dicen, doctor, me llevo a mi hijo a la sierra un mes, pero un mes luego vuelven a Lima. Entonces, es casi lo mismo. Pero claro, si me dicen, doctor, me voy a vivir a Puno o Arequipa, quizás se les duerme el asma. ¿Hay algún tipo de medicina natural que sirva para el asma? Científicamente comprobado ninguno. No tenemos ninguna medicina natural. Ahora, sabemos que las medicinas vienen normalmente de plantas o de hongos o de bacterias, pero en este caso el asma no. El tratamiento del asma se hace con inhaladores la mayoría de veces. Y este inhalador es un corticoide inhalado que está derivado de los medicamentos como la prednisona, y son corticoides que a muy bajas dosis se usan para mantener el asma controlada. Entonces no tenemos medicina natural. El uso de vitamina C está demostrado que disminuye las exacerbaciones en el año. Y dentro de si uno puede decir vitamina C asocia a verduras, frutas, bueno, el consumo alto de verduras y frutas podría hacer que no desarrolle tantas exacerbaciones. A ver. Sí, entonces tenemos algunos desencadenantes para alguien que tenga una predisposición a tener asma, ¿no? Vamos a volver a repetir. Vamos a repetirlo nuevamente. Por gente que se va a cerrar con partículas en el aire, en época, por ejemplo, que aparece el polen en las flores, ¿no? Hay mucha gente que se puede cerrar, la polución, la contaminación, actividad física intensa,
sustancias químicas irritantes. Hay personas que están limpiando con un cierto desinfectante y se cierra el bronquio, saben qué tienen que hacer, gente que está trabajando en las peluquerías ciertos tintes, infecciones respiratorias. Mucha gente, eso sí se ha visto últimamente, ¿no? Gente con resfríos que vienen con broncoespasmo. Sí, en realidad las afecciones virales, que son casi siempre estas, desencadenan el asma. O sea, desencadenan que se despierte. Claro. O sea, cuando esto es recurrente, tienes todos los meses lo mismo, te da una gripe y te da el asma todos los meses, es mejor controlarla con un medicamento para que no ocurran estos episodios. Doctor, hoy 7 de mayo es el Día Mundial del Asma, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes, como especialistas en Bueno, el tema? primero que nada, el asma es una enfermedad que no va a afectar la vida de las personas si son tratadas. Es decir, no hay que tener miedo al diagnóstico de asma en los niños, no hay que tener un miedo al diagnóstico de asma en adultos tampoco. Si uno tiene asma es una enfermedad como cualquier otra, presión Pero no es alta, diabetes. invalidante. Para nada. Ajá. Siempre y cuando se trate, pero si la persona se trata siempre va a andar mal. Tengo pacientes que no quieren tratarse y andan mal todos los meses viniendo a emergencia porque no quieren tratarse. Y en niños tampoco, como les digo, hay niños deportistas, hay niños de calificación deportiva alta que usan un tratamiento con inhaladores y no les cambia su vida para nada. Que no los limiten entonces. Para nada. Entonces, si uno tiene asma no hay que tener miedo. Simplemente es una enfermedad más, como puede ser la presión, puede ser la diabetes, o puede ser rinitis alérgica, puede ser cualquier enfermedad. Muy bien, tenemos otra consulta que nos acaba de llegar a ver al Twitter. Yagus House dice, mi pequeño tiene 6 años y le han detectado amígdalas grandes. En invierno sufre de gripe que se le complica con los bronquios. ¿Llegará a ser asma? ¿Cómo lo puedo ayudar? El hecho de tener amígdalas grandes puede ser solo una cuestión alérgica, una cuestión inflamatoria. Pero cuando ya implica los bronquios y estos bronquios se complican varias veces, muy a menudo, todos los inviernos, lo más probable es que sea asma. Claro. Que lo vea el médico. Claro, tiene que primero verlo, por ejemplo, a nivel de amígdalas por el otorrino. Pero si esto se va a los bronquios, no, ya probablemente sea otra cosa. Ahora, cuando hablamos de amígdalas grandes, ¿es necesario que se las quiten? No necesariamente, eso la parte, el otorrino evalúa unas ciertas consideraciones y él ve si es que le va a quitar o no. Ajá, muy bien. A ver, Leslie. Sí, entonces podemos decir, doctor, entonces que para que haya asma se cierra el bronquio y se inflama. Para desinflamar, corticoides, y para que se abra el bronquio, el inhalador. El inhalador es el tratamiento, no es que me hago dependiente, sino que yo soy asmático y cuando tenga yo una exacerbación tengo que usarlo. Sí, es verdad. O sea, en etapas agudas se va a usar siempre corticoides y siempre un inhalador de salbutamol. Que sí, los dos en suma pues tienen efectos adversos fastidiosos, molestos, pero ese es en etapa aguda. Ahora, en etapa crónica, cuando el asma está siempre despierta todo el año, lo mejor es usar un medicamento controlador del asma y en este caso son los corticoides inhalados, son medicamentos que se usan diariamente a una dosis de un disparo o 2 disparos al día. Y eso hace que el asma se controle y los efectos adversos de estos medicamentos son mínimos en relación y a diferencia de los medicamentos como el salbutamol y la prednisona. Pero hemos dicho que el asma generalmente aparece en la infancia. ¿Se puede dar en pequeñitos de meses de nacido? Por supuesto, sí. se puede dar ¿Y desde ahí que el cómo se niño trata nace. si ellos, los bebés, no saben inhalar? No, el inhalador en ya. niños se usa con aerocámara, Ok. con un espaciador el cual permite que la nube de vapor del medicamento llegue adecuadamente. Ah, ya, es diferente el tratamiento en el caso de los bebés. Así es. No, también en adultos, hay adultos que no saben inhalar, Sí. porque el inhalador, a la hora que uno aprieta, es justo jalando aire, y la gente aprieta, se queda ahí, se queda todo en la boca. También enseñas con su inhalador a poner ahí. En realidad, Ojalá. yo recomiendo hacer adultos o niños que usen con la aerocámara o espaciador, porque a la hora que uno se aplica el inhalador directamente a la boca, cierto porcentaje se queda impactado en la boca o en la vía digestiva. Entonces hay gran porcentaje de este medicamento que se queda impactado en la mucosa. Entonces es mejor usarlo con aerocámara casi siempre. Claro, y te dicen, doctor, no me funciona porque no lo usan bien. Claro, A pesar que porque uno está explicando. uno entra por la boca y inmediatamente sale por la nariz. Ajá. Ahora, sería bueno también que usted diga que no el inhalador que le funciona a uno que tiene asma es el mismo que le funciona a otro. No. Ay, eso es Cada importante. paciente es diferente en cualquier otra enfermedad y en el asma. Entonces cada paciente hay que ver qué cosas tiene, qué síntomas tiene. Y puede ser que un niño pequeño use dosis baja, pero puede ser que un niño pequeño tenga dosis altísimas de una persona de 100 kilos. Eso puede pasar. Muy bien, interesante. Creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no, doctor? Lo del asma. Tenemos ya una última pregunta, doctor, y es libre, de la Junta Médica. A ver, vamos con la de Diana Espinosa. Mi hija tiene 10 años y tiene asma bronquial. Ahora está con las vacunas sublinguales. ¿Le puedo aplicar la vacuna de la influenza o tengo que dejar de darle la inmunoterapia por 5 días? Bueno, disculpen a mis amigos alergólogos o inmunólogos. Las vacunas que sean sublinguales o las vacunas que sean de forma mensual
no han demostrado que mantengan el asma controlada. Disminuyen algunos síntomas como rinitis, alergias, pero el asma bronquial en sí no se trata con inmunoterapia de este tipo. ¿Está bien? Ya. Entonces, la vacuna de influenza y la vacuna de neumonía es muy importante para cualquier persona que padezca de asma, Claro. para cualquiera de ellos. Entonces, como les digo, o sea, yo preferiría, antes que darle un medicamento sublingual, preferiría darle un inhalador y que acuda al neumólogo para ver lo del asma. Claro, pero en este caso que ya está con las vacunas, debería dejar de darle la inmunoterapia por 5 días. En realidad no, porque la inmunoterapia es una terapia que cada médico alergólogo individualiza para cada persona. Yo creo que no le debería dejar de dar y puede darle el medicamento sin ningún problema, porque no baja las defensas en sí esta terapia. Ok, muy bien. Nos vamos, Leslie. ¿Algo más que comentar? No, quedó bastante claro que el asma se trata con inhaladores, con corticoides, pero manejado por el especialista. No se automedique, porque la automedicación hace pues que no funcionen muchas cosas. Doctor Guamán, ya, lo último. Bueno, quería agradecerles por la invitación. La verdad que este es el Día Mundial del Asma y como tal las madres de familia y las personas que tengan asma tengan que acudir a un médico para evaluarlo. Si los niños tienen síntomas es mejor porque le hacen la vida difícil al niño. El niño se enferma cada rato, no come bien, duerme mal, los adultos la pasan mal en malas noches. Es mejor acudir a un médico y evaluarlo. Perfecto, muy bien. Nos vamos, las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. El miércoles 9 en punto empezamos de nuevo la Junta Médica.